Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi estudio. Ya está la práctica 8 en el repositorio. Ahí la tienen. Y básicamente lo que tienen que hacer es implementar métodos de ordenamiento y de búsqueda para la clase lista y para una nueva clase arreglos. La práctica van a estar que veamos la parte de arreglos que no hemos visto en el curso, pero esa voy a dejarles que la estudien en el libro de estructuras de datos. En el capítulo, déjenlo veo porque no me lo sé de memoria. En el capítulo 7 está la parte de arreglos. Yo creo que no lo voy a cubrir. Más bien voy a dejar que lo estudien del libro, en particular la parte del polinomio de redireccionamiento. Y también una parte muy importante de complejidad que se cubre en el capítulo 8, me parece. No, es en el capítulo 6, perdón. Pero ese más bien lo voy a dejar para después. También hay una parte de lambdas, pero no las usamos mucho realmente en esta práctica. Es básicamente para poder decirles a los elementos cómo compararse en una colección, ya sea en los arreglos o en la lista, cómo deben compararse los elementos. También les voy a dejar que lo estudien del libro y más bien lambdas, la parte fuerte la usaremos para la práctica 9. Lo que me quiero concentrar aquí es en los algoritmos de ordenamiento, que son tres, Selection Sort y Quick Sort, que funcionan en arreglos, y Merge Sort, que funcionan en listas. Los tres se pueden implementar para arreglos, los tres se pueden implementar para listas, pero es común que Selection Sort y Quick Sort se implementen para arreglos y que Merge Sort se implemente para listas. Y bueno, Selection Sort es el más sencillo de los tres y es lo que a casi cualquier persona normal se le ocurriría como primera idea para ordenar un arreglo. Lo que hacemos en el algoritmo es pararnos al inicio del arreglo y ver en todos los demás elementos del mismo cuál es el mínimo. Ya que tenemos el índice del mínimo, pues lo intercambiamos con el primer elemento y entonces en el primer índice del arreglo queda el elemento mínimo. Nos movemos al segundo elemento y buscamos ahora en el resto el mínimo y volvemos a intercambiar y así hasta terminar. Y por eso se llama Selection Sort, porque seleccionamos siempre el mínimo y lo ponemos en su lugar. Es relativamente sencillo de implementar con un for que vaya desde que y es igual a 0 hasta n-1 y un for anidado que vaya desde que j es igual a i más 1, desde la derecha del que estamos cubriendo, hasta n-1. Y mantener en una variable, digamos m, el índice del mínimo. Originalmente lo inicializamos con i, y si el jésimo elemento es menor que el mésimo, actualizamos m a j. Al final del for anidado intercambiamos los elementos i y m, y básicamente eso es todo. Es un algoritmo relativamente sencillo. El único problema es que es bastante malo. ¿Por qué es malo? Porque para hacer el análisis vamos a contar el número de comparaciones que realiza el algoritmo. Cuando estamos en el primer elemento, cuando i es igual a 0, pues realizamos n-1 comparaciones, justo desde que j es igual a i más 1 hasta n-1, esas son n-1 comparaciones. Y cuando movemos i a la derecha, ahora hacemos n-2 comparaciones, desde que j es igual a 2 hasta n-1. Luego n-3 desde que j es igual a 3, etcétera, etcétera. Entonces, el número de comparaciones que realizamos es la suma desde que i vale 1 hasta n-1 de i, que es justamente n por n-1 entre 2. Es una fórmula importante, les recomiendo que se la aprendan de memoria. Y este número es importante, entre otras cosas, porque es las combinaciones de n en 2, que nos dice el número de pares en una colección o conjunto de n elementos. Entonces, justamente es el número completo de pares, son todos los posibles pares que pueda haber en una colección o conjunto. Y estamos cubriéndolos todos, estamos comparando todos los pares. Entonces estamos haciendo todas las posibles comparaciones que podríamos hacer, y esto es muy malo porque si comparamos
más bien, si hicimos una comparación y sabemos que A es menor que B, e hicimos otra comparación y sabemos que B es menor que C, entonces ya no es necesario hacer la comparación de si A es menor que C, ya lo sabemos por la transitividad de la desigualdad. Entonces esto hace al algoritmo muy malo. Veremos, bueno, no sé si lo veamos aquí, pero se puede demostrar que para ordenar un conjunto o colección de elementos utilizando comparaciones, necesitamos realizar n log n comparaciones. O sea, se puede hacer con n log n comparaciones. Y los otros dos algoritmos que veremos consiguen eso. No, la demostración es relativamente sencilla, pero prefiero no cubrirla aquí. El segundo algoritmo de ordenamiento es Quicksort, que es, como su nombre indica, muy rápido y en particular es muchísimo más rápido que Selection Sort, excepto cuando no lo es. Ahorita veremos por qué. Justamente la idea principal de Quicksort es el evitar tener que hacer todas las comparaciones. Para conseguir esto, lo que vamos a hacer es un algoritmo recursivo. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un subarreglo del arreglo y al primer elemento en este subarreglo le vamos a decir el pivote. Y lo que vamos a hacer es acomodar todos los elementos menores o iguales al pivote a la izquierda del pivote y luego todos los elementos mayores al pivote a su derecha. Entonces, después de que hagamos el algoritmo, van a quedar del lado izquierdo del arreglo todos los elementos menores o iguales al pivote, luego el pivote y luego todos los elementos mayores al pivote. Ahorita vemos cómo vamos a hacer esto, pero entonces si hacemos esto recursivamente ahora sobre el subarreglo que va del inicio hasta uno antes del pivote y luego uno después del pivote hasta el final, pues entonces terminamos con el arreglo ordenado, porque si los vamos acomodando todos de tal manera que queden un pivote y sus elementos menores iguales a la izquierda y los mayores a la derecha, entonces al final cuando tengamos arreglos muy chiquititos pues va a quedar ya todo ordenado. Y justamente para acomodar los elementos a la izquierda y derecha del pivote, lo que hacemos es comparar los elementos del subarreglo únicamente con el pivote. O sea, los elementos menores al pivote se comparan con él, menores o iguales. Y los elementos mayores al pivote también se comparan con el pivote. Pero ni los que están a la izquierda del pivote, ni los que están a la derecha del pivote, se comparan entre ellos. Entonces nos ahorramos muchísimas comparaciones de esta manera. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, recibimos los índices del subarreglo, vamos a decir A y B. A es el índice inicial del subarreglo y B es el índice final, incluyendo A y B mismos. La cláusula de escape es si A es mayor o igual que B, pues entonces estamos en un arreglo vacío de tamaño 1 y pues terminamos, nada más regresamos. Y si no, inicializamos dos índices que van a ser como apuntadores. Un índice a la derecha de A, un índice I igual a A más 1 y un índice J igual a B, que esté al final del subarreglo. Entonces, mientras I sea menor que J, lo que vamos a hacer es comparar el iésimo elemento con el pivote y comparar el jésimo elemento con el pivote. Si el iésimo es mayor que el pivote, perdón, menor o igual que el pivote, nada más movemos I a la derecha, o sea, hacemos I más más. Si el jésimo es mayor que el pivote, nada más hacemos J menos menos. ¿Por qué? Porque si el iésimo es menor, ya está en su lugar, ya está a la izquierda de donde debería estar el pivote. Y si el jésimo es mayor, pues lo mismo. Entonces el único caso interesante es cuando el iésimo es mayor que el pivote y el jésimo es menor o igual. En ese caso los intercambiamos y entonces en el iésimo queda uno menor o igual que el pivote y en el jésimo uno mayor. Y pues ya están en su lugar, nada más movemos I a la derecha y J a la izquierda. Y básicamente eso es todo. El único problema es que al final del algoritmo tenemos que agarrar el pivote y ponerlo en su lugar. Y dependiendo de cómo terminen I y J, no necesariamente queda en I o en J. Más bien, puede quedar en I o puede quedar en J el pivote. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente al final va a poder ocurrir que movimos el I a la posición de J o que movimos la J a la posición de I, o
si se da uno de los casos donde intercambiamos, pues I y J justo se intercambian. No importa, se puede hacer el análisis por casos, no es muy complicado, pero básicamente lo único que vamos a hacer es checar el iésimo, el índice izquierdo. Si el iésimo es mayor que el pivote, lo único que vamos a hacer es decrementar I, y entonces seguro en el iésimo está el elemento menor o igual al pivote más a la derecha en el subarreglo. Entonces nada más reemplazamos el primer elemento, el pivote, el aésimo, con el iésimo, y entonces ya está el pivote en su lugar, a su izquierda puros elementos menores o iguales a él, y a su derecha puros elementos mayores. Ya con eso entonces nada más mandar llamada al algoritmo recursivamente, nada más que como índice inicial es A, como índice final es I-1 en la primera llamada recursiva, y en la segunda el índice inicial es I+1 y el índice final es B. Y ya, eso, básicamente eso es todo del algoritmo, no es terriblemente complicado. ¿Qué tan rápido es en comparación de selection sort? Pues justamente, si el arreglo original tiene n elementos, pues entonces se realizan n comparaciones. De hecho son n-1, pero supongan que son n comparaciones, porque se compara el pivote con todos los demás, ¿sale? Y supongan que de pura casualidad el pivote queda exactamente a la mitad del arreglo. Bueno, entonces la recursión es en un subarreglo de n medios elementos y otro subarreglo de n medios elementos. Por supuesto, el pivote lo quitamos, o sea, ya no juega en las llamadas recursivas, pero supongan que sí, y supongan que es par y que queda n medios y n medios. Entonces, en esta llamada recursiva, la de la izquierda, se dan n medios comparaciones, otra vez con el nuevo pivote, y el lado derecho, pues n medios también. Entonces quedan n medios y n medios, o sea, n medios por 2, pues de nuevo son n. Y en el siguiente nivel de llamadas recursivas, pues es n cuartos, n cuartos, n cuartos, n cuartos. 4 veces n cuartos, que de nuevo es n. Y bueno, ¿cuántas veces podemos llegar hasta que lleguemos a subarreglos de tamaño 1, que es donde se activa la cláusula de escape? Pues justamente es el número de veces que podemos dividir n entre 2 de manera entera hasta llegar a 1, que es la definición justamente del logaritmo base 2 de n. Entonces tenemos n comparaciones de este lado y una altura del logaritmo base 2 de n. Esto nos da n logaritmo de n comparaciones. Obvié el paso de convertir logaritmo base 2 de n a logaritmo de n, pero eso lo veremos yo creo que la próxima semana. Ahorita todavía no. Entonces, cuando ocurre de esta manera, Quicksort es muy rápido, de verdad, rapidísimo. Básicamente, si tenemos un arreglo de 1.000.000 de elementos, pues Selection Sort se tarda 1.000.000 por 1.000.000 menos 1 entre 2. Digo, 1.000.000 menos 1. Sí, 1.000.000 menos 1 por 1.000.000 entre 2, que es justamente 1.000.000.000 entre 2, básicamente. O sea, 500.000 millones de comparaciones aproximadamente. En cambio, con Quicksort, si el pivote cae siempre exactamente a la mitad, pues son 1.000.000 por logaritmo base 2 de 1.000.000, que es más o menos 20. Entonces, Selection Sort realiza 500.000 millones de comparaciones con un arreglo de 1.000.000 de elementos, mientras que Quicksort realiza 20 millones. Y por supuesto, entre más crezca n, esta diferencia se hace cada vez más y más grande. El único problema es que Quicksort no siempre el pivote queda exactamente a la mitad. Y de hecho el peor caso es el extremo, que quede al mero inicio o al mero final. Si queda al mero inicio, por ejemplo, si el arreglo ya estaba ordenado, entonces las llamadas recursivas van a ser a la izquierda con un subarreglo vacío y a la derecha con un arreglo de n-1. Y si vuelve a pasar en la siguiente vez, de nuevo a la izquierda va a ser un subarreglo vacío y a la derecha con un subarreglo de n-2. Entonces otra vez nos queda n-1 más n-2 más n-3 hasta llegar a 1, que es la suma desde que i es igual a 1 hasta n-1 de i, que es n por n-1 entre 2, que es el número de combinaciones de n2. Entonces hace, en el peor de los casos, Quicksort el mismo número de comparaciones que Selection Sort, pero además es recursivo, lo cual implica un coste en tiempo todavía mayor. Entonces, cuando es malo Quicksort, de hecho es peor que Selection Sort. Esto en promedio no ocurre muy pocas veces, pero sí ocurre.
y hay veces en que no podemos tener el riesgo de que ocurra, entonces Quicksort no nos sirve. Sin embargo, en general, si podemos arriesgarnos de que de vez en cuando o que muy pocas ocasiones se nos vaya n cuadrado, eso no nos importa, Quicksort es la mejor opción. El tercer algoritmo que vamos a ver es sobre listas, y ese se llama Merge-Sort, y se parece un poco a Quicksort, nada más, bueno, también es recursivo y también parte en dos mitades a la lista, pero este garantiza que esta partición siempre sea exactamente a la mitad. Lo que vamos a hacer es, el algoritmo recibe una lista y regresa una lista ordenada, ¿ok? Entonces, lo primero que hace el algoritmo es partir la lista en dos listas más o menos del mismo tamaño. Si son pares si es par la lista original, tiene un número par de elementos la lista original, pues entonces la divide en dos listas del mismo tamaño. Si tiene un número impar de elementos, pues queda una lista con n medios y otra lista con n medios más 1, o lo que le corresponda. Y entonces recursivamente vamos a mandar llamar el algoritmo con esta lista, con estas mitades. Y entonces nos queda la primera mitad ordenada y la segunda mitad ordenada por hipótesis de inducción. La cláusula de escape, igual que con Quicksort, es que la lista quede de tamaño 1 o vacía. Hay que regresar la copia, por cierto, no hay que regresar la misma lista en la cláusula de escape. Pero bueno, ya que tenemos dos listas de n medios elementos ordenadas, vamos a llamar un algoritmo auxiliar que se llama mezcla, merge en inglés, que de ahí viene el nombre del algoritmo. El algoritmo merge combina dos listas, mezcla dos listas ordenadas en una lista ordenada con todos los elementos. Lo que hacemos es, vamos a tener dos apuntadores a los inicios de la lista, nodos a las cabezas de ambas listas, y vamos a crear una nueva lista, y mientras los dos nodos sean distintos del vacío, comparamos al elemento del primer nodo con el del segundo. Si este es menor, lo ponemos en la nueva lista y movemos el nodo a la derecha. Volvemos a hacer la comparación. Si este es menor, lo ponemos en la nueva lista y lo movemos a la derecha. Y así nos seguimos hasta que uno de los nodos llegue a null. Cuando ocurra eso, el nodo que no es null, ese agregamos todos los elementos que queden a la nueva lista y la regresamos. El algoritmo mezcla tiene complejidad lineal, por supuesto, y básicamente realiza, en el peor de los casos, n comparaciones. Bueno, la suma de las longitudes de la lista, comparaciones. Y ya, el algoritmo, el análisis es similar al de Quicksort. Lo que tenemos es una lista de n elementos, y luego recursivamente tenemos listas de n medios y n medios, y luego de n cuartos, n cuartos, n cuartos, n cuartos, n octavos, etcétera, etcétera, hasta llegar a listas de longitud 1. Y bueno, de este lado tenemos n, de este lado tenemos logaritmo base 2 de n, porque no es dividir de n entre 2 de forma entera hasta llegar a 1. Y pues Merge-Sort tarda entonces, más bien realiza n logaritmo base 2 de n comparaciones. La diferencia con Quicksort es que siempre es n log n. De hecho, no importa cómo estén los elementos en la lista, siempre se realizan n log n comparaciones. Si Merge-Sort nunca se va a n cuadrada, a un número cuadrático de comparaciones, ¿por qué no usamos siempre Merge-Sort? Porque es mucho más lento que Quicksort. Quiero decir, los dos algoritmos realizan n log n comparaciones, pero Merge-Sort realiza copias de cada lista y se queda con esas copias temporales a lo largo de casi todo el algoritmo. Eso quita mucho tiempo. Entonces, aunque realiza también n log n comparaciones, hace muchas más operaciones que Quicksort, tarda 2 o 3 veces más que Quicksort, pero tiene muchas ventajas. Es estable también. Por ejemplo, si la lista tiene elementos repetidos, y aquí hay dos elementos repetidos, con este a la izquierda y este a la derecha, después de ejecutar Quicksort, los elementos, el que estaba a la izquierda sigue a la izquierda y el que estaba a la derecha sigue a la derecha. Esto quiere decir que el algoritmo es estable. Quicksort no es estable. Como estamos intercambiando elementos así en Quicksort, pues no puede garantizar la estabilidad. Pero sí es más rápido que Quicksort en promedio, aunque en el peor de los casos es mucho peor, no solo que Merge-Sort, sino que Selection-Sort. Pero bueno, con eso cubriríamos los algoritmos de ordenamiento. Yo creo que veremos todavía otro video de este tema, porque tienen 2 semanas para entregar la práctica, pero con esto ya deberían poder empezar a programar
los algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de búsqueda yo creo que sí se los voy a dejar. De nuevo está en el libro, todo está en el libro de estructuras de datos para que vean esta parte. Y bueno, yo creo que esto sería todo. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en mandarme un correo o dejarme un comentario aquí en el video. Gracias.